de Marcos. El Evangelio de Marcos. Y vamos a empezar ahora con el capítulo 2. El capítulo 2 de Marcos. Y vamos a leer versículos del 1 hasta el 12. Versículos del 1 al 12. Empezando la lectura aquí con Octavio. Marcos, ¿qué hermano? Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Del 1 al 12. ¿Cuántos versículos? 3 versículos. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron a un paralítico llevado entre 4 hombres. Xochitl. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla así, blasfemaba diciendo: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfema diciendo. Muy bien, adelante. ¿Qué sigue? Negra. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y toma tu lecho y anda? Ok. 3 versículos, hermano Vicente. ¿Cuál hermano? 7 al 9. El 7 y el 9. Porque hablaba así, blasfemiaba diciendo: ¿Quién pues perdona pecados sin solo Dios? Y conociéndolo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? Ok, hermano Nicolás, el versículo 12, por favor. 12. Sí. Le voy a leer el 10. Pues el 10, ¿faltaba? Ok, léalo. Pues para que paséis, aunque el Hijo del Hombre tiene potestad con la carne, para pues poder de que no se entiende mucho. También aquí. Ok, dice el versículo 11 y 12, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí, hermanos, empieza el versículo 1 diciendo: Jesús entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Recordemos que Jesús en el capítulo 1 ya había estado en Capernaum.
¿Qué hizo Jesús en Capernaum cuando llegó a Capernaum la primera vez? ¿Qué recuerdan ustedes que hizo? Bueno, sanó a la suegra de Pedro. Luego se fue, anduvo en algunas partes y ahora regresa otra vez ahí. Esa casa donde estaba la suegra de Pedro era la casa de Pedro y Andrés, su hermano. ¿Ok? Así de que el Señor regresa a esa casa. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Aprovechando la gran cantidad de gente, Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Note el término unos. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cuántos llevaban al paralítico? ¿Cuántos iban con el paralítico? Unos, no dice la cantidad. Unos iban con el paralítico. 4 lo cargaban. Es muy importante esto, porque cuando no leemos detenidamente, muchas veces entendemos mal el versículo o lo entendemos de una manera mocha. Entonces realmente no sabemos cuántas personas iban con el paralítico. Lo que sí sabemos es que 4 lo iban cargando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estas personas que llevaban al paralítico, unos, pudieran ser 5, 6, 7, 8, no sabemos, al ver que no podían acercar al paralítico para que estuviera en la presencia de Jesús, de manera que Jesús lo pudiera ver y que también el paralítico pudiera ver a Jesús, pues no es posible debido a la gran cantidad de gente que estaba, de tal manera que aún hasta la puerta estaban ahí apretados, tratando de entrar más para adentro, pero ya no se podía. Entonces, viendo ellos que no pueden llegar a Jesús, se suben al techo de la casa. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una abertura, es un boquete, ¿verdad? Un hoyo suficientemente grande para deslizar al paralítico. No sabemos si lo deslizaron parado, así, o lo deslizaron completamente acostado, porque aún parado, bien amarrado, se puede bajar sin que tenga él que caminar y bien amarrado a la camilla. Pero bueno, aquí el punto es que yo observo, hermanos, que estas personas realizan una hazaña, hacen algo inesperado, algo fuera de lo común. Se suben al techo y abren un agujero para pasar de esa manera al hombre y que pudiera ver a Jesús y Jesús pudiera ver al hombre. Y esta es una gran lección que nosotros podemos poner en nuestra mente. Cuando realmente se quiere hacer algo, hermanos, no hay obstáculos. Pero cuando algo no se quiere hacer de corazón, fácilmente encontramos obstáculos. Si estos hombres no hubieran ido con ganas de ayudar a su amigo, ¿qué hubiera pasado al momento que se da que está bien lleno y que la gente no los deja pasar? ¿Qué hubiera pasado? Simplemente vámonos, ahí regresaremos otro día. Así de fácil, hermanos. Cuando no hay un deseo grande, hermanos, la voluntad de la persona es tan frágil que fácilmente cambia de opinión. Pero cuando hay un gran deseo de hacer aquello, no tan fácilmente se puede la persona ir para el otro lado.
sino que cuando hay un deseo grande, la persona va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por realizar aquello. Había algunas situaciones que considerar. Si en este momento Jesús estaba ahí en la casa, ¿quién dice que iba a presentarse otra situación igual? El Señor Jesús ahorita estaba ahí, pero a lo mejor después iba a estar en otro lado muy lejos. Pero aparte de eso, yo lo que veo en esas personas es la confianza que tenían de que Jesús iba a sanar a su amigo o a la persona que llevaban, fuera familiar o lo que fuera. Porque esa es otra cosa. Imagínense, llegar a la puerta, mira cuánta gente hay, y luego a lo mejor ni lo va a sanar. Pero ellos estaban seguros de que Jesús lo iba a sanar. No sé si me explico, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta de que ellos estaban seguros de que Jesús iba a sanar a este hombre? Aquí lo dice la palabra de Dios. Porque no dudaron. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Del paralítico? Al ver Jesús la fe de unos, de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. No dice Marcos, ni tampoco Lucas, que dijo al ver la fe del paralítico. No lo dice la palabra de Dios. Los escritores captaron muy bien el momento en que Jesús vio la fe de ellos. Fíjese, este es otro detalle muy importante. Porque si nosotros no ponemos atención en la lectura, a lo mejor alguien nos va a preguntar, oye, en el caso del paralítico que le pasaron al Señor Jesús por el techo, que se subieron y abrieron un boquete ahí y lo pusieron, ¿verdad que el paralítico tenía fe? Y nosotros fácilmente podemos decir, sí, el paralítico tenía fe. Pero si hemos observado bien el texto, vamos a decir, espérate. No sabemos si el paralítico tenía fe. Lo que sí sabemos, lo que sí estamos seguros es que ellos tenían fe. Porque dice la palabra de Dios al ver la fe de ellos, no dice al ver la fe de él. ¿Verdad? Y este versículo nos sirve también para meditar en el argumento que se maneja allá afuera de que cuando los pseudo sanadores quieren sanar a alguien y no pueden hacerlo, ¿qué es lo que dicen? Que no tiene fe. No lo pude sanar porque no tiene fe. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál fe se necesita para sanar, hermanos? ¿La fe del enfermo? Nosotros como cristianos necesitamos fe en todos los ámbitos. No nada más cuando nos enfermamos. Pero vamos a decir una persona incrédula. ¿Qué necesitaba Jesús para sanar a un incrédulo? ¿La fe de él? No. Cuando vino aquella mujer a pedir por su hija, que estaba atormentada por un demonio, Jesús le dijo, vete, tu fe la ha sanado. O cuando aquel noble vino a Jesús para pedirle que sanara a su muchacho, Jesús le dijo, ¿realmente crees que lo puedo hacer? Dice, es hecho. Y aquel hombre llegó a la casa y les preguntó a los criados a qué hora había sido sanado el muchacho. Ellos le dijeron a qué hora había sido sanado. Y él dijo, es la misma hora en que él me dijo, es hecho. Ni necesitó la fe del noble,
ni necesitó la fe del muchacho. Ayer estudiando con los hermanos de Chile, por medio de una reunión virtual, quedamos para el próximo martes, estudiar acerca del propósito de los milagros. ¿Por qué es importante estudiar el tema, el propósito de los milagros? Porque todavía hay mucha ignorancia acerca de por qué se hicieron los milagros. Y cuando uno entiende el propósito de los milagros, nunca va a caer en la trampa de que pseudos sanadores modernos están haciendo milagros en el nombre de Cristo en este tiempo. No hay tal cosa por parte de Dios. Pero mientras no entendemos el tema del propósito de los milagros, muchas veces podemos caer en el engaño de que, sí, esa persona tiene poder de Dios. Entonces, por eso es interesante estudiar ese tema. Pero volviendo aquí al caso, hermanos, de estos hombres que llevaban a este paralítico, una de las grandes lecciones que nos dan ellos es de la unidad que debe de haber cuando uno se dice amigo de otra persona. Dice en Proverbios 18:24, por favor. Proverbios 18:24, quien lo encuentre primero. Proverbios 18:24. ¿Cómo dice ahí? Proverbios 18:24. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Te fijas? O sea, la amistad, hermanos, es la lealtad. Este proverbio le queda muy bien a estos hombres que llevaban, o a estas personas que llevaban a este paralítico. Le queda muy bien. Le queda muy bien a la amistad que tenía David con Jonathan. ¿Sí me explico? Y otra de las grandes lecciones también es que ellos, al no poderse acercar a Jesús por la puerta para que viera al enfermo, se comprometen, hermanos. Se comprometen en serio. Porque ¿de quién era la casa? La pregunta es, ¿era la casa de ellos? Porque yo en mi casa puedo hacer lo que quiera. Bueno, si me deja mi esposa. ¿Era casa de ellos? ¿De quién era la casa? ¿Qué dijimos al principio? ¿De quién era la casa? ¿De quién era la casa donde estaba Jesús? De Pedro y Andrés, hermanos. No era casa de ellos y ellos estaban dañando la casa, hermanos. Porque usted sabe lo que es abrir un boquete en el techo. En las tierras judías, en el tiempo de Jesús, según un comentarista identificado como A.T. Robertson, dice que el techo era compuesto de tierra con paja. O sea, se hacía una especie de arcilla con paja y de esa manera se protegía el techo para que no se goteara. Era una tierra buena, tierra de esa que prácticamente era una especie de mezcla, de una especie de arcilla que no tan fácil le penetraba el agua. Imagínense el trabajo para ponerla en el techo de manera que no se gotee. Y vienen estos individuos y empiezan ahí a escarbarle y hacen el hoyo. Ahora, ¿quién va a reparar eso? Bueno, estos amigos demuestran la fe y la fe a Cristo y la lealtad a su amigo, de tal manera que aún echándose ese compromiso de que a lo mejor los van a meter a la cárcel o los van a hacer que paguen eso,
no les interesó a ellos porque era la única forma en que podían hacer lo que hicieron en ese momento. Ese compromiso, hermanos, que ellos adquirieron más bien por ayudar a su amigo enfermo, nos ayuda a entender de nuestro compromiso con Jesucristo. Nosotros tenemos un compromiso con Cristo. ¿Cómo dice Juan 14, por favor? Versículo 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15, ¿cómo dice? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Capítulo 15, versículo 10, ¿cómo dice? 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Verdad? El Señor Jesucristo dice, guardaréis mis mandamientos si permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese es el compromiso del cristiano, hermanos, amar a Cristo, amar al Padre. Dice Hechos 5:29, por favor, ¿cómo dice? Hechos 5:29. Hechos 5:29, ¿cómo dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, el compromiso con el Señor es obedecerle antes que nada. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 2:13, por favor. Romanos 2:13, ¿cómo dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores los que son justos ante Dios, son los que hacen los que van a ser justificados, los que hacen la ley de Dios. Ahí está el compromiso. Quizá ya no se presentaría otra ocasión para ver al maestro. Ellos tenían un deseo grande de ayudar a su amigo paralítico. No les importó el precio de aún pagar el techo. Y por eso cuando leemos en el versículo 5 tiene mucho sentido. En Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta, ¿demostraron ellos su fe o no la demostraron? ¿O será porque Jesús tenía el poder de adivinar? O sea, indudablemente el Señor conoce los corazones de los hombres. El Señor conocía los corazones de esos hombres. Pero aún así ellos manifestaron su fe. No sé si me explico. A pesar de que Jesús conocía que tenían fe, ellos la probaron esa fe. Ellos probaron que eran personas de fe. Fíjense nomás. Ahora, en cuanto a la segunda parte del versículo 5, cuando dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, mucho se ha discutido, mucho se ha dicho de que para que alguien sea sanado se necesita la fe. Jesús nos deja claro que no es necesaria la fe del enfermo la que se toma en cuenta para sanar. Aquí declara que al ver la fe de ellos, no dice que la fe del enfermo, sino la fe que tenía ellos,
Ahora, puede haber alguien que diga, oiga, pero ¿dónde dice que él no tenía fe? Bueno, no dice que él no tenía fe, pero tampoco dice que él tenía fe. Lo que sí dice es que ellos tenían fe. Por eso es más seguro. La fe de ellos no sería por ver a Jesús como un obrador de milagros, sino por verlo como el Salvador del mundo. Porque esta es otra cosa. En el capítulo 1 leímos de que Jesús se apartaba de la gente y se iba a lugares solos a orar. Porque la gente lo buscaba nada más porque quería recibir un milagro. Y ese no es el propósito de la venida de Jesús. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, el propósito era predicar el mensaje de salvación. Enseñarle a la gente cómo entrar al reino de Dios para ser salvos. Así que estos hombres no traían al paralítico, hermano, solamente porque ahí ese hombre hace milagros y va a hacerle el milagro. No, estos hombres tenían fe que Jesús era el Salvador del mundo. Esa era la fe de ellos. Sin duda ellos agradaron al Señor, como hemos leído en Hebreos 11:6. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos agradaron a Dios. Otra cosa interesante es que Jesús perdona los pecados. Jesús a eso vino. Vino a darle salud a el alma. Más que somos bien contreras, o sea, nosotros nos vamos por el otro lado. Él vino a sanar el alma y nosotros vemos nada más la salud física. Sí, por eso lo buscaban, para ser sanados físicamente. Pero Él vino a sanar el alma. Aquí también se presta la ocasión para mencionar de que muchas veces se relaciona la enfermedad física con el pecado. Ahora, de manera relativa, podemos decir que el pecado causa la enfermedad física. ¿Por qué decimos de manera relativa? Porque, ¿por qué causa entró la enfermedad al mundo? ¿Por qué vino a la gente a enfermarse al mundo? O sea, al principio no fue así. Al principio no había enfermedad. Pero ¿por qué entró la enfermedad al mundo? ¿Mande? Por el pecado. También por esa causa entró la muerte. Por el pecado. ¿Sí? Entonces, en el sentido relativo, la enfermedad física tiene que ver con el pecado. Pero eso no quiere decir que necesariamente una persona esté enferma porque está en pecado. No sé si me explique. O sea, muchas veces nos enfermamos porque pecamos, pero muchas veces nos enfermamos porque alguien más pecó. ¿Sí me explico? Por ejemplo, alguien dejó ir el virus del COVID-19 al ambiente, lo dejó, lo soltó. Él pecó. Pero muchos que no pecamos, o muchos que no pecaron, fueron atrapados por el virus. ¿Sí me explico? Esa es la forma relativa. El pecado está en el ambiente. El pecado está en el mundo. Pero no es señal de que una persona que esté enferma esté en pecado. Aunque en la mayoría de los casos es así. La mayoría de los casos la persona enferma está en pecado porque no conoce a Cristo. No tiene a Cristo en su vida. Pero muchas veces la enfermedad no es por causa del pecado de la persona, sino es simple y sencillamente porque está en este mundo. No sé si me expliqué o si hay algo más que aclarar ahí. Entonces, una persona enferma no necesariamente está en pecado. Dicho de otra manera, la enfermedad física en una persona no es indicativo de que tal persona esté en pecado. Mire,
Juan 9 del 1 al 4. Juan 9 del 1 al 4. ¿Cómo dice ahí? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces la situación es que la enfermedad, hermanos, de este hombre, de este ciego, vieron de tal manera la enfermedad de este ciego que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque nació ciego. Y entonces Jesús le dice, él no pecó, ni tampoco sus padres. No es la razón por la que nació ciego, sino, dice, para que las obras, fíjense bien, de Dios se manifiesten en él. O sea, muchos milagros que el Señor realizó, hermanos, fueron en personas que sirvieron para demostrar que Jesús hacía la obra de Dios, que Jesús era Dios. Versículo 6, aquí mismo en Marcos 2:1. Dice el versículo 6 que leímos, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Aquí se menciona por primera vez a los escribas y hay mucha evidencia, hermanos, en otro evangelio, que también estaban ahí los fariseos. Escribas y fariseos casi siempre son mencionados juntos. Estos eran doctores de la ley, la conocían y eran los encargados de transmitir la ley de Moisés. Posiblemente atraídos por la fama de Jesús, estaban ahí. Habían logrado, hermanos, un buen lugar para oír, porque dice que estaban sentaditos. Ahí podían ver y podían oír lo que Jesús hacía y lo que Jesús hablaba. Sentados, mientras otra gente estaba tratando de estar más cerca, parados, apretujándose, empujándose unos a otros. Y de los escribas y de los fariseos, Jesús dice en Mateo 23, del 6 al 8, por favor. Mateo 23, del 6 al 8. Mire lo que dice Jesús de los escribas y fariseos. Mateo 23, del 6 al 8. ¿Cómo dice ahí, por favor? Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que nos llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Así es, ¿verdad? El Señor Jesucristo señala que a estos hombres les gusta la fama, a estos hombres les gusta el honor, les gusta estar en los primeros lugares, en los primeros asientos, les gusta que les alaben, que les reconozcan como personas santas y pulcras. Pero estos hombres, hermanos, lo que estaban haciendo realmente eran estar espiando a Jesús. O sea, en otras palabras, fíjense bien, le tiraban inteligencia al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa frase, tirar inteligencia? Rastrear a una persona para buscar algo malo de esa persona. Le tiraban inteligencia a Jesús. O sea, es lo que hace el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos o de México. Rastrear a una persona para encontrar algo malo. Así que estas personas eran espías. En vez de estar haciendo su trabajo de enseñar a la gente y de comportarse como la ley decía,
ellos estaban espiando lo que Jesús hacía. Versículo 7, dicen ellos, ¿por qué habla este así? O sea, ¿por qué dice tus pecados te son perdonados? ¿Por qué o qué blasfemia dice esto? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? E inmediatamente el prejuicio por delante, tiraban inteligencia, pero no sabían, con todas las señales que Jesús había hecho, en este momento que empezaba su ministerio, Jesús ya había hecho varios milagros. El capítulo 1 está lleno de ellos. Sacó de los demonios de muchas personas. Y estas personas le están tirando inteligencia, pero no saben realmente quién es Jesús. Lo están prejuzgando, diciendo, ¿por qué habla este así? Es un blasfemo. Si ellos hubieran hecho bien su trabajo de investigar la persona de Jesús, se hubieran dado que era el Hijo de Dios, se hubieran dado cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Y entonces hubieran parado su crítica y su mal pensamiento contra Jesús y hubieran sido humildes para con Jesús. Pero no, ellos no querían ver lo bueno de Jesús, solamente estaban esperando ver algo malo. Y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Cómo supo el Señor que ellos estaban pensando esto? Porque el Señor, hermanos, en su omnisciencia, conoce todas las cosas. Conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aunque estos hombres no habían hablado en voz, sino que lo estaban pensando, Jesús supo lo que estaban pensando. Jesús conoce el pensamiento del hombre y les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Las dos cosas eran obra de Dios, hermanos. Si al paralítico le decía a Jesús, tus pecados te son perdonados, esa es obra de Dios. Si Jesús le dice al paralítico, toma tu lecho y anda, esa es obra de Dios. Porque era un paralítico y Jesús le estaba dando la orden para que se levantara y anduviera. Pues se quedaron mudos. Dice el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Meditemos en esto, amados. Estos hombres tenían fe en Jesús y la demostraron. Jesús conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Somos personas de Jesús? ¿O somos personas que somos como esos espías que estaban ahí solamente pensando en lo negativo? Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a orar para estar arriba con nuestros hermanos. Les pido por favor las oraciones por la familia Algara y por la familia Solís. Ellos han perdido seres queridos.